Comenzamos. En esta ocasión nos quedamos en casa. Si la semana anterior fue desde Documenta y en nuestro sábado siguiente disfrutaremos de Libre Solidari, hoy hay una razón bastante buena para transmitir desde el barrio. Por supuesto, gracias al trabajo que hace desde Lima la gente de gestión cultural de Petroperú. Antes de situarnos en el año 2014 con la edición número 18 de Conversaciones de Oro, permítanme contarles lo siguiente. La última vez que estuve en persona con el ganador del COPE de esta ocasión y la comentarista que nos acompaña fue hace unos años en el barrio donde yo crecí. Impulsados por una iniciativa del Ministerio de Cultura que se llamó Lima Imaginada, tuve el gusto de hacer camino con Johan Page y Solange Rodríguez Pape hacia Los Olivos, por el distrito de San Martín de Porres. Así que como aquella vez estuvimos en mi barrio, esta vez también, aunque ahora los recibo en un rinconcito de Barcelona. La Bienal del Premio Copé de Cuento en el año 2014 reunió como jurados a Américo Mudarra, a Alonso Cueto, Iván Taís, Edgardo Rivera Martínez y Pedro Cateriano. Ellos representaban a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Nacional de Cultura, la Academia Peruana de la Lengua y Petróleos del Perú. Aquel 2014 ganó el oro el escritor Johan Page, con el cuento Patrimonio. El segundo lugar recayó en Carlos Aramburu, mientras que el Copé de bronce fue para Pedro Llosa. En Patrimonio de Johan Page está un hijo y su padre en el auto, yendo a ver la tumba del abuelo. Se habla de todo, o casi todo. Más que hablar, se discrepa. Pero sobre todo, se calla una cuestión esencial, esa que es el corazón del relato. Conocí a Johan en 2004, justamente para entrevistarlo. Ese año había salido su primer libro, al igual que el mío. Yo, que acababa de terminar la carrera de literatura en San Marcos, dirigí un programa radial que se llamaba La Divina Comedia en 1160. Recuerdo que fue Johan, Luis Hernán Castañeda y el editor de ambos, Álvaro Lazo. Hablo también del año inaugural de Editorial Estruendo Mudo, aquellas épocas, y eso recuerden conmigo, querida audiencia, en que también aparecieron otros sellos peruanos que querían renovar el panorama de la narrativa y la poesía en el Perú. Más de 15 años después, aquí estamos de nuevo. Y para comenzar, veamos un video, el que hemos preparado para ustedes, con vida y obra de Johan Page. Johan Page nació en Lima en 1979. Escritor y editor, siguió la carrera de Lingüística y Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de la maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca. Es autor de los libros de cuentos Los Puertos Extremos y Todo termina esta noche. Además, entre su literatura para niños y jóvenes destacan El Pequeño Quijote y Su Mancha y Omar, solo quieres ganar. Ganador del Premio Copé de Cuento en 2014, a la fecha es director editorial de Penguin Random House del Perú. Johan Page, qué gusto el reencuentro. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo. Pero bueno, la audiencia no sabe que hablamos seguido, la verdad, así que esto es un reencuentro, aparte conociendo los rincones de casa de cada uno, pero qué alegría que sea con audiencia escuchando la conversación. Es cierto, sí, siempre es un placer. Bueno, estamos en casa, pero más cerca de lo que pensamos. Claro que sí. Hombre, la pregunta de cajón, desde 2004, en que fue publicado tu libro de cuentos Los Puertos Extremos, hasta que ganaste el Copé de Cuento, pasó una década. ¿Cómo fueron esos años en la escritura creativa y qué significó ese Copé de Oro? Bueno, antes que nada, yo quería agradecerte mucho por esta charla, agradecerle también a todo Petroperú por el entusiasmo en promover ese tipo de charlas, de comunicaciones, de entrevistas, porque creo que hacen bastante bien, un gran acompañamiento para la gente que se siente de pronto un poco sola al momento de escribir o de mandar sus textos a este tipo de eventos, ¿no? Que son tan importantes. Respondiendo un poco a tu pregunta,
precisamente la escritura tiene que ver mucho con la soledad, ¿no? Tiene que ver mucho también con la reflexión y la autocrítica. De mi lado, lo que ocurrió fue que cuando escribí mi primer libro de cuentos era pues muy joven, lo había escrito desde los 19, 20 años y lo publiqué a los 23, 24. Entonces, sentía que mi saber era un saber muy académico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy entusiasmado, lleno de pasión por la literatura, pero era una pasión libresca, ¿sí? Una pasión más pensada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece lógico, me parece correcto, ¿no? Porque en esa época, pues, era un estudiante de literatura, ¿no? Vivía apasionadamente los libros como si fuesen entidades vivas, ¿no? Así que fue una especie de tributo escribir ese primer libro de cuentos tan cortasariano, felisbertiano, borgiano, ¿no? Pero luego de eso, el impacto que tuvo la salida de ese libro para mí fue muy importante, ¿no? Fue un impacto muy positivo porque me hizo conocer a algunas personas, descubrir otros universos y demás, pero lo más importante, me abrió un universo de lecturas distintas. Todas estas nuevas amistades, todos estos nuevos influjos que llegaron, me permitieron leer otras cosas. Y cuando comencé a leer a otros autores distintos, diferentes, cuando la vida también ya me puso fuera de la universidad y se abrió pues la realidad, toda esta amalgama de nuevas experiencias comenzaron digamos, a hervir dentro de mí con un caldo distinto, ¿sí? Y de allí salió poco a poco una voz que me parecía un poco más personal, un poco distinta, ¿no? De hecho, Patrimonio es un cuento que yo escribo casi 5 o 6 años después, más o menos entre 2011, 2012 aproximadamente, un día de un arrebato, ¿no? En donde me pongo a escribir de una manera que nunca había escrito, es decir, utilizando un lenguaje distinto, mucho más transparente, mucho más, menos alambicado, a diferencia de mi primer libro, y que escribí ese primer párrafo, recuerdo, siempre pensando en que no valía, no tenía mucho valor, ¿no? Entonces dije, bueno, esto no lo va a leer nadie, probablemente, ¿no? O a nadie le gustará, ¿no? Y creo que haber hecho esa conexión entre la literatura como algo mucho más íntimo, ¿sí? Quizá confesional, hablando de este cuento, pues me permitió liberar ciertas ataduras, ¿no? Y al no sentirme bajo esa presión, de pronto la tetera comenzó a revivir de una manera mucho más productiva. Y Patrimonio fluyó de esa manera sin pensar en todo lo que iba a venir después, ¿no? Una cosa que te cuento, Johan, es que la audiencia ya va a poder ir leyendo Patrimonio porque está para descarga o para lectura libre en los enlaces de esta conversación. Así que no arruinaremos el proceso del cuento, porque ya no han leído posiblemente quienes ya nos están mirando. Por lo tanto, yo ya entro al cuento y pregunto lo siguiente. Una carretera al sur de Lima. Todo podía estar despejado, ser gratificante, aroma de mar que se cuela, velocidad del vehículo, viaja un hijo y un padre. Sin embargo, no todo es así. Este hijo ya es un adulto, el padre busca ser paternal. Sin embargo, hay una atmósfera de tensión que uno va sintiendo en Patrimonio. ¿Cómo fue la construcción de esta atmósfera para el relato? Bueno, para mí era muy importante tener claro dos cosas, ¿no? Que había dos carreteras. La primera carretera era la evidente, la que está en el cuento, aquella en donde la llanta pues se revienta, ¿no? La llanta del auto nuevo, del hombre joven, ¿no? Que está llevando a su padre, que vienen de una visita, no se sabe todavía a dónde, ¿no? Pero había otra carretera, otro camino, otro sendero distinto, que era el sendero más bien del pasado, ¿no? Y que los había unido a estos dos personajes durante tanto tiempo, de una manera muy tensa, como dices tú, ¿no? Debido a muchas desavenencias que habían tenido en el pasado. Entonces, el cuento es una excusa para intentar entrar a esa carretera del pasado, mostrando los inicios, el germen, digamos, de esa tensión, de esas discrepancias tan fuertes, ¿no? Y que tienen mucho que ver
con la forma en que el padre asume la vida, ¿no? Ideológicamente, políticamente, familiarmente, emocionalmente, ¿no? Y esas marcas han quedado grabadas en la mente del hombre joven, ¿no? Entonces, no es propiamente un reclamo, no es un pliego de quejas, pero sí hay mucha, yo no lo llamaría rencor, pero sí muchos puntos por discutir, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho la idea de que estos dos personajes, en la carretera 1, digamos, en la carretera de la Panamericana Sur, se vieran enfrentados en la necesidad de permanecer juntos un tiempo para ver cómo resuelven sus temas, ¿no? Hay una especie de cuchillo invisible que se lanza entre los dos y a ver quién resiste el embate, ¿no? Me gustaba mucho esa idea, pero sobre todo me gustaba que esa otra carretera, la del pasado, comenzara a mostrar no lo blanco y lo negro, sino los matices, ¿no? Que me parecen que son siempre los más importantes para poder comprender a los personajes, ¿no? Esa era mi intención, ¿no? Por eso la tensión que se percibe en el cuento, ¿no? Una justa ahí entre dos personalidades muy poderosas, creo yo. Dicho lo planteado, querido Johan, tenemos entonces la memoria del hijo, quien esboza el devenir de su padre, como tú lo recordabas, ideas políticas, acciones clandestinas, su empleo, el final abandono. El pasado solemos creer con ingenuidad que es aquello que ha ocurrido, pero en tu cuento no es así. El pasado es mucho más hondo y complejo. ¿Qué es el pasado en Patrimonio? Bueno, en el caso de este cuento, el pasado es, como te digo, pues esa carretera difícil de transitar, ¿no? Llena de baches, llena además de recuerdos que distorsionan además ciertas versiones, ¿no? A mí me gusta la idea de la literatura tomando esta frase, que no recuerdo ahorita quién la mencionó, pero que dice algo así como: el pasado es un país extranjero, ¿no? Okay. En él hacemos las cosas siempre de manera distinta. Y claro, yo me ocupé de tratar de volcar algunos recuerdos personales de mi propia experiencia y también pasarlos por el tamiz de la ficción, ¿no? Entonces hay ahí una especie de cóctel con todas estas cosas vividas, cosas reales, cosas no inventadas de pronto, pero que para mí era muy importante que muestren sobre todo la gran mochila con la que llegan estos personajes a la historia, ¿sí? Una mochila que no tiene que ver necesariamente con odios y rencores, como te dije, sino también con cariño, con afecto, con mucha nostalgia, ¿no? Yo recuerdo claramente un pasaje que a mí me hizo dudar mucho si lo mantenía o no lo mantenía en el cuento. Te estoy contando algo que no le he contado a nadie. Y era una sección... En secreto me lo cuentas, como estás en tu casa y yo en la mía, nadie se entera, tú sigue nomás. Era un pasaje en el que la madre y el padre del protagonista, cuando él es niño y sufre pues una hemorragia natal profunda, lo curan entre los dos. Me acuerdo. ¿no? Sí. Lo curan con algodones, además él tiene la sangre que le ha caído hasta la cabeza, ¿no? Y tiene una melcocha. Entonces, para mí ese era un momento muy iluminador de la relación de los dos, ¿no? Del padre y la madre y con respecto al hijo, ¿no? Y yo sentía que ahí había un lazo importante que había que mostrar. Entonces, ese pasado está constituido, desde mi punto de vista, en un abanico de emociones, ¿sí? Y el reto para mí fue tratar de mostrar siempre un equilibrio entre las cosas que podían parecer no tan buenas y las que sí parecían bastante buenas, ¿no? Porque de eso estamos hechos, ¿no? De esos claroscuros. Querido Johan, hay un contrapunto en torno a la salud en Patrimonio. Tú ya nos has mencionado que este hijo pues, padece para respirar, sus fosas nasales sangrantes, y el padre es un roble, puede cargar en los hombros a ambos hermanos, porque hay una hermana aquí. Sí. Pero pasadas las décadas, las debilidades invierten. Hay un cambio de roles y esto afecta incluso en el trato. ¿Cómo se percibió para ti en la mirada del cuento estos cruces generacionales? Bueno, a mí me hizo mucho sentido, pero cuando lo terminé de escribir, porque sinceramente antes de eso te mentiría si te dijera que fue planeado, ¿no? Pero sí sentía
cuando acabé el cuento, que de pronto la tabla que había estado desproporcionada, ¿no?, o desequilibrada en un momento con respecto a las dificultades respiratorias del personaje cuando era niño, Sí, las hemorragias y demás, y el padre, que como tú bien dices, pues era una especie, ¿no?, de roble, de gigante, ¿no?, que los protege y los lleva, por ejemplo, en el mar, ¿no?, al hermano y la hermana, cosa que a sí, mí siempre me pareció muy eh, sorprendente, ¿no?, casi extraordinario, ¿no?, un titán. sí, De pronto comienza a generar un nuevo equilibrio a medida que aparece pues el personaje más importante del cuento, que es el tiempo, ¿no? El sí. tiempo y su desgaste. Entonces yo quise en el cuento, porque así considero que deben ser, digamos, una buena historia, cortar un pedazo de la gran torta de la vida de ellos, y el slice, el pedacito que queda, tiene que ser un pedazo que muestre que ya el tiempo ha hecho mella, ¿no? Y esa Claro, mella ha puesto al padre ahora en jaque, ¿no? sí. Eh, el hijo que antes tuvo estas afecciones, ¿sí?, es capaz ahora de ver la debilidad de su padre. Y esa visión no solamente es reveladora, sino que intenta ser, ojalá lo haya logrado, también compasiva, ¿no? Y es allí donde se abren las puertas de la comprensión mutua. Eso es, Hay, yo quisiera, lo que he claro, querido mostrar al menos, ¿no?, del cuento. claro, claro. Hace unos años, cuando se publicó mi segunda novela, Ahí va el señor G, hay una escena que transcurre en el asombro del mar. Los personajes, el señor G cuando es niño, va a ver el mar y lo hace con sus amigos del barrio. Y entonces es el asombro de encontrar una gaviota muerta. Y a partir de ello se genera una situación con respecto a presenciar el Océano Pacífico y la experiencia de la playa y el verano. Cuando uno lee Patrimonio, uno encuentra el océano. Hay una sensación de mar que cubre por momentos también la historia. Y por otro lado está la casa también, cuyo protagonismo es inmenso, con descripciones y relatos que la resignifican. ¿Cómo fue ese trabajo también, no solamente con el pasado de los personajes, sino también con estos entornos, algunos cerrados como la casa o la plena amplitud del océano? Pues qué bonito lo que me dices, ¿no? Porque eso es algo que también no fue escrito de manera racional, sino un análisis posterior cuando el cuento ya estaba terminado. Pero efectivamente hay un contraste, creo, entre la opresión Uh de -huh. la casa todavía sin construir, sin terminar, de construir inacabada, ¿no? Eh, es como un espacio en proceso, permanente. Y ese espacio en proceso, de alguna manera, simboliza la construcción y la edificación, digamos, del chico, ¿no? Él se está construyendo también Sí, como persona, ¿no?, para transitar hacia la adultez. Entonces es una casa precaria, es una casa con dificultades, con obstáculos, no termina por hacerse, ¿sí? Así sí, como el chico no termina por hacerse hasta llegado este punto en el que encontramos el cuento de Patrimonio. Es como si él hubiese arrastrado una edificación inacabada, mal hecha, sí, hasta ese momento del cuento en el que puede liberar, digamos, terminar de construir su edificio emocional personal, ¿no? Versus el océano y la claro. carretera, que son espacios abiertos, que son espacios, no sé si naturales, en todo Uh caso, -huh. la carretera no lo es, pero da la Un sensación entorno. Uh -huh. de naturaleza, ¿no?, de apertura, donde ya no hay nada que esconder. Sí, Entonces la casa, que es un lugar, digamos, opresivo, inacabado y precario, versus los ambientes como el océano, la carretera y este espacio abierto, lo que te dicen es, o al menos es lo que yo percibía ajá, cuando acabé el cuento, que era el puño cerrado versus el puño abierto, ¿no? claro. Y el puño abierto era la posibilidad, ahora sí, de este encuentro entre ambos con las cartas sobre la mesa, ¿no? Esa sensación de finitud. Ahora nos vemos, ahora comenzamos. Claro. Tú te acordarás, yo estudié ingeniería civil antes de Mm, hacer literatura. Y así que tengo una vocación de constructor y también una mirada arquitectónica, no solamente en la vida, sino hasta en lo literario. Sin mm, embargo, me estaba acordando de algo arquitectónico
y de construcción que nos pasó cuando nos juntamos en Lima Imaginada y estuvimos recorriendo con Ezio Oneira, con Solán Rodríguez, Enzo Manqueira y varios más, porque un grupo muy bonito, muy fuerte, mirando los techos de Lima Norte y volviendo a hacer hipótesis de cómo en Lima Norte, por ejemplo, las casas siempre están inacabadas, siempre van a haber los fierros de construcción, porque toda casa es una promesa de agrandarlo un poco más. Claro. Y así entonces el segundo piso no está listo porque es azotea y luego se construirá algo. Y eso también sucede en tu cuento. En Patrimonio hay una azotea y en ese lugar, en esa azotea, está instalado el padre, que luego será el espacio que tome el hijo. Hay un asunto de traslación que es poderosísimo. Pregunto esto y lo reflexiono por qué. Porque para quienes disfrutamos de destripar por admiración los cuentos que leemos, hay una pregunta que surge. Tenemos un hijo que se hace adulto, tenemos un padre que está enfermo y lo sabremos con el relato, y tenemos un abuelo a quien han ido a verlo en Lurín, en el cementerio. ¿Por qué elegir que la historia sea contada por la tercera generación? Bueno, yo no sé si fue una decisión consciente, pero me parece que había una necesidad de renovación en cuanto a las voces. Yo siento que la voz del abuelo no se puede oír, solamente se percibe, digamos, hacia abajo como una marca en la descendencia, ¿no? En el padre del cuento. Pero en el caso del hijo, que es la persona joven, perdón, él ha tomado, como tú bien dices, las riendas de la acción, ¿no? Él es el que está, digamos, interpelado por la afección del padre. Sí. Entonces, él es el que tiene ahora la varita, digamos, ¿no? La batuta, ¿no? Para las acciones. Él es el que tiene el auto nuevo. Él es el que tiene una idea de futuro y de promesa por cumplir ahora, ¿no? Entonces, la posta la toma él, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que la voz debió haberlo tomado el hijo, el joven. Además, no solamente por eso, sino porque el padre dejó el lugar, ¿sí? Hay un abandono. Entonces, frente a ese abandono, frente a ese cuarto con libros socialistas, ¿no? Que el hijo recupera, entonces hay una persona que se ha ido. Y esa persona que se ha ido y que ha, de alguna manera, pateado el tablero, necesita ser recompuesta, ¿no? Y ahí es donde llega el hijo, sin saberlo, sin saber que todo eso va a entrar en él, digamos, en su psique, asume ese papel. Y hay una suerte de reemplazo generacional, entonces, que poco a poco se valida allí. Lo que yo quería era que ese reemplazo generacional no fuese igual de torpe que lo fue con el padre, ¿no? Entorpecido, digamos, por la distancia emocional que hay con él, ¿no? Con el abuelo, ¿no? Entonces, sí me parecía importante que el hijo tuviese la oportunidad de hacer, como te digo, no los reclamos, pero sí establecieron un balance con el padre, ¿no? Por eso los puse en esa carretera, ¿no? Para que hablen y se peleen y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Me parece que sí era la responsabilidad de este joven, sabiendo todo lo que sabe, ¿sí? De decir las cosas como tiene que decirlas, de entender, porque yo creo que eso es finalmente lo que trata de hacer el cuento, ¿no? Mostrar a los personajes en sus debilidades para poder comprenderlos. Hace 1000 años, yo te he contado esto, mi padre, que vivía en el campo, él es celendino, o sea, es chilico, y por lo tanto no es cajamarquino, sino cajamarqués. Y mi padre dejó el campo hacia los 15 años. Él es el que abandona la casa para poder continuar con los estudios escolares y viaja a Lima, la capital. Y eso hace una fractura mayor con su padre, que su padre esperaba que permaneciera él en el campo y se ocupara del trabajo agrario, la vida rural. Pero años después mi abuelo enferma y no había manera de tratarlo en el remoto caserío de Meléndez donde ellos vivían. Y entonces mi padre, quien hace las gestiones con los hermanos para traerlo a la capital, llevarlo a Lima e ir tratando la enfermedad.
Y entonces las enfermedades tienen muchos quiebres para la condición de nuestras relaciones y los vínculos familiares. ¿Cómo fue para ti decidir la enfermedad en el corazón de este cuento y esa enfermedad que no se menciona, pero que ya vamos sabiendo poco a poco? Y que sea la próstata luego, que tiene un valor muy peculiar en la masculinidad o en el imaginario de lo masculino en este relato. Sí, eso es muy curioso, Juanma, porque la verdad es que no fue una decisión muy pensada. Ocurre esto, ¿no? En el año 2010, 2011 aproximadamente, Sí, que era cuando yo trabajaba en el fondo editorial de la Universidad de la Católica. católica. Exacto. Yo recibía la constante visita de mi papá. Nos tomábamos un café y demás, Sí. ¿no? Pero un día llegó muy preocupado, muy tenso, muy acongojado, ¿no? ¿Y era por qué? Porque en sus constantes revisiones médicas, porque bueno, él ya estaba en una edad en la que cada semana quería ir al médico, ¿no? Sí. Le habían dicho que tenía que hacerse un trasplante de riñón, Uh, o si no se moría. claro. Entonces yo le dije, pero me parece muy extraño, ¿no? Si tú has estado revisando y demás. No, sí, mira, eso me han dicho y no sé qué voy a hacer, y estoy muy preocupado. La verdad es que nunca lo había visto así. Me impactó mucho, porque él estaba verdaderamente temeroso. Sí. Y entonces ese recuerdo se quedó en mi cabeza durante mucho tiempo. Yo, desde luego, hicimos que nos mandamos a hacer más exámenes, lo revisamos y todo, y al final nunca hubo la necesidad de hacer eso, ¿no? Había sido una falsa alarma, pero horrible. Sí. Pero él estaba acongojado y pensando todo ese tiempo en eso, ¿no? Sí. El punto es que para mí no fue una decisión, no tuve que elegir, digamos, cuál era el mal que afectaría a este personaje, ¿no? Sí. Yo sé que luego se derivó a lo de la próstata porque tú lo has mencionado, y otras personas también me lo han dicho, ¿no? Pero para mí siempre fue el riñón. Ajá. Sí, para mí siempre fue el riñón que estaba mal y que tenía, no sé, ciertos cálculos o qué sé yo, Sí. y que hacía que él orinara sangre, que era algo que le estaba pasando también a mi Sí. papá, ¿no? Sí. 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 Pero Sí. finalmente, como te digo, creo que es más interesante, más que el síntoma propiamente, Sí. el hecho de que para mí fue una definición de cómo debía trabajar yo la literatura, Ok. que era saqueando la vida personal, ¿no? Transformándola a través de la literatura y tomando decisiones que me solucionaron de alguna manera muchos temas que yo trataba de elaborar literariamente, ¿no? Entonces, para mí eso me ayudó mucho, porque fue como definir cuál era la cantera desde donde iba a extraer algunos elementos que iban finalmente a acabar en el cuento, ¿no? La casa inacabada, mi casa, Claro. ¿no? La enfermedad esta, para mí, era clarísimamente la que estaba sufriendo mi padre, ¿no? Y así, varios elementos, ¿no? El nadar en el El mar, nadar. ¿no? Que él nos llevaba en los brazos también es un recuerdo muy vívido. Entonces, eso me hizo a mí darme cuenta del tipo de escritor que yo quería ser. Ok. Y fue un proceso, creo yo, que me sirvió muchísimo, ¿no? Y hasta ahora lo agradezco. Hoy día es un día atípico, siempre hemos hecho programa los sábados, hoy es jueves, para evitar hacer programas en Navidad. E imagino que nuestra audiencia está trabajando y viendo el programa, así como tú que también imagino hay que tener varias reuniones hoy y no quiero obviarte más que con una última pregunta que tiene que ver con el título. Yo te confieso, Johan, me gustan mucho las palabras polisílabas. Tal vez algún día se me ocurra o pueda hacer un cuento que tenga palabras solamente de 4 o más sílabas. Sería el disfrute hedonista para mí. Entonces, que tu cuento se llame Patrimonio me queda de maravilla. Si bien parece obvia la razón del título, me gustaría conocer tus razones. Sería un gran Bueno, favor de tu parte. no, mira, Juanma, lo que pasa es que entre las muchas lecturas ¿Sí? que tuve en ese periodo de que conversamos al inicio, sobre nuevos autores, distintas voces, ¿no? Estaba pues Philip Roth, ¿no? Que para mí fue una revolución tremenda, ¿no? Eh, Leí muchos libros de él y uno de los últimos libros que leí fue Patrimonio, una historia verdadera, ¿no? Esta memoria, este memoir que él hace de la decadencia, digamos, de su padre enfermo, ¿no? Entonces me quedó muchísimo en la cabeza todas esas
experiencias, todas esas anécdotas contadas en ese libro de manera muy profunda, ¿no? Entonces, en esa ocasión que yo te comentaba del fondo editorial, en que me puse a escribir el primer párrafo de Patrimonio, que fue pocas semanas después de la visita de mi padre, ¿sí? Sí. O sea, algo se activó ahí de manera, pues, así sorpresiva, ¿no? Brutal, casi mágica, ¿no? Yo puse un título de trabajo. Y el título de trabajo, lo primero que puse fue Patrimonio, ¿no? Y yo dije, bueno, después lo cambiaré, ¿no? Ya está, ¿no? Simplemente que me sirva como guía. Y eso también fue una lección, fue un aprendizaje, porque me sirvió como te digo, como un guía, como un faro, digamos, para avanzar y avanzar, avanzar, tratando de estar a la altura mínima, pues, del dios de Philip Roth, ¿no? Y cuando acabé el cuento, o sea, muy bien, me puse a tratar de buscar mi título, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿cómo hacer? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo, y no sé si esto lo he contado antes tampoco, que el cuento se iba a llamar en algún momento Pachacamac. Mira tú. Y claro, era porque la tumba del abuelo está en Lurín, Pachacamac, ¿no? Y luego dije, bueno, Pachacamac, el soberano del mundo, ¿no? La traducción, de pronto puede ser una cosa andina, interesante, ¿no? Y luego dije, no creo que valga la pena. Si está demasiado pensado, me parece que no funciona, Claro, ¿no? claro. Así que lo dejé como patrimonio y en un momento, bueno, dije, será un homenaje. Y en eso se ha convertido, ¿no? Un homenaje también a Philip Roth. Y creo que tiene más sentido ahora, ¿no? Yo me siento muy contento, digamos, con el título ahora. Y yo también, y más contento todavía que te he hecho un tiempo este jueves y podamos haber conversado tanto sobre un cuento que me gusta, como sabes que me gusta este cuento tuyo, y por otro lado que sea para la audiencia, que quien no lo ha leído ya sabe que puede encontrarlo en los comentarios, ya Johan Page lo desmenuzó para nosotros y solamente agradecerte la gentileza inmensa, compadre. No, muchísimas gracias a ti, querido Juanma. La verdad es que es un gusto en estos tiempos poder conversar contigo y gracias a todos los de Petroperú por organizar estas charlas magníficas. Nada, hombre, y nos seguimos conversando. Seguimos conversando. Gracias a ti. Para todos los que nos están viendo. Gracias, Johan. Cuídate mucho. Saludos por casa. Gran abrazo. Igual. Les cuento que el comentario al cuento Patrimonio estará a cargo de Solange Rodríguez Pape. A ella la conocí librescamente antes de conocerla en persona. Otra editorial independiente que surgió a inicios de este siglo, Casa Tomada, había publicado su premiado libro Balas Perdidas. Gabriel Rimachi Cialer lanzó la edición peruana de esos cuentos y me regaló el ejemplar. Sabía que me asombraría y claro, desde entonces soy fan de Solange. ¿Quién es Solange Rodríguez Pape? Ella nació en Guayaquil, Ecuador, el mismo año que yo. Se licenció en literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil e hizo su maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es una escritora traducida a lenguas como el inglés, el francés y el mandarín. Entre sus libros destacan Dracofilia y Balas Perdidas, que obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos por el municipio de Quito. También es autora de Episodio Aberrante y, hace 2 años, Candaya, en España, lanzó su libro La primera vez que vi un fantasma. Solange Rodríguez Pape es la coordinadora de la maestría en escritura creativa de la Universidad de las Artes en Ecuador. Y sus investigaciones van hacia la literatura fantástica y la ciencia ficción, las formas de la brevedad y, por supuesto, el terror. Aquí el homenaje que le brinda a Patrimonio. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Solange Rodríguez y quisiera comentar con ustedes algunos puntos importantes del texto Patrimonio de Johan Page, pero antes quisiera enviarle un saludo a Juan Manuel Chávez, decirle que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, y también felicitar a Petroperú por esta iniciativa tan importante porque considero que es esencial tener en cuenta que América Latina tiene una tradición muy prestigiosa de cuento y que pues hay que archivar, hay que documentar todas nuestras historias del carácter que sea, historias que tienen que ver con lo ancestral o historias que también tienen que ver con lo contemporáneo, porque de esa manera hacemos memoria y la memoria pues es lo que nos constituye como sociedad y no debería morir. Bien, con respecto al texto de Johan,
hay muchísimos logros que pues quisiera reflexionar con ustedes. Pienso que tal vez hay muchísima más tradición con respecto al tema de las relaciones madre-hija, o se analiza mucho el tema de la maternidad, pero este texto toca de forma bastante intensa y profunda el tema de las relaciones paternas, ¿no? A partir de 3 generaciones de desencuentros, digamos, entre varones. Eso me hace pensar que en realidad hay muy poco de literatura que habla acerca del tema de relaciones entre padres e hijos, ¿no? Y tal vez más entre madres. O sea, rara vez la paternidad es cuestionada, por todo lo que sabemos acerca de cómo se ha explorado el género en América Latina, cómo no se ha explorado. Entonces, considero que la forma en la que Johan ha planteado las relaciones paternales en torno a la muerte es profundamente inteligente y profundamente ingenioso. Y si en realidad lo pensamos, todos nosotros estamos acechados por la muerte, no es el único fin real de la vida, más allá de la ilusión de que todo el tiempo estamos en progreso, ¿no? La muerte está allí. Entonces este es un texto muy inteligentemente construido, donde la muerte prácticamente cierne a los protagonistas todo el tiempo, ¿no? La muerte es una atmósfera, ¿no? Otra cosa que encuentro como valiosa en este texto es su estilo, la manera en cómo se ha construido el relato. Por ejemplo, entre los párrafos iniciales del texto está la descripción de la carretera como una especie de lengua difuminada. Hay una combinación entre un observador poético y también un observador descarnado de la realidad. Ya para las escenas finales, el padre sale del auto y realiza una acción biológica que se describe también de manera muy literal, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Este es un texto que puede ser profundamente lírico, pero también puede ser profundamente descriptivo y mimético. Y otra cosa que puedo encontrar como valioso son estos 3 niveles narrativos que tiene el texto. Digamos, hay un primer nivel que tiene que ver con la ciudad de Lima, que se describe y que es prácticamente, digamos, parte de un recorrido por la ciudad de Lima. Otro nivel tiene que ver con el pasado del padre, que apenas intuimos, ¿no? Y otro nivel tiene que ver con la voz narrativa, ¿no? Y como decía, todo está tejido por la presencia de esta muerte que acecha y con la que tenemos que convivir. Finalmente, se habla mucho acerca de prepararse para ser padre, ¿no? Pero no se habla casi de prepararnos para perder a los padres. Y los hijos a la larga nos tenemos que hacer cargo de esta orfandad, siempre inédita, ¿no? Y no hay manuales para esto, o sea, y entonces este texto es un pequeño manual de desecho, digamos, un pequeño manual de despoje, ¿no? El cuestionamiento de alguien que honestamente se pregunta cómo será el futuro sin alguien que ha sido una presencia en tu vida. No necesariamente, al decir presencia, no es una presencia literal, ¿no? Pero uno convive siempre con este padre, con esta voz, siempre superlativa, siempre contando la historia a su manera, siempre intentando ser el héroe protagónico, invicto, ¿no? Se cuentan las historias paternas, el padre siempre resulta que ha podido ganar todas las batallas y el abuelo también. Entonces hay algo hermoso en este texto que es esta vulnerabilidad del padre y hacer lo que a él en falta y en falencia y darnos cuenta que en realidad todos somos profundamente humanos y estamos muertos de miedo, y la literatura no es más que una eterna pregunta acerca de cómo hacernos cargo de nuestra condición humana y entender que aunque leamos textos como este, que como indiqué antes son un pequeño manual para hacernos cargo de la pérdida, la literatura solamente son instrucciones, la vida real es otra cosa, cada uno tendrá que enfrentar la pérdida a su manera. Así que celebro muchísimo este cuento, me parece un texto precioso, muy bien logrado, muy inteligente, y me da mucho gusto el que me haya tocado y poder comentarlo con ustedes el día de hoy. Manténganse a salvo. Pues bien, Solange, qué lindo, muchísimas gracias. Les cuento que el programa de hoy terminará sin los comentarios que nos brindan. Vamos a juntarlos todos para el sábado. Imagino que están trabajando, corriendo, así que no quiero abrumarles con ello. ¿Qué tal?
El sábado entonces, que nos reencontramos en 2 días, será para hablar del Copé de Oro del año 2016. El penúltimo programa, ya no en casa, sino otra vez en Iberías. Por lo pronto entonces fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Barcelona, y en verdad, verdacito, rodeado de oro.